Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, una feliz tarde para todos ya en el programa Siempre Venezuela Radio, con todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, por supuesto YouTube, y en nuestro portal digital www.siemprevenezuelaweb.com. Ante todo, un cordial saludo a mi buen amigo, colega y amigo y director del programa Siempre Venezuela Radio, Alan Peralta, a nuestra productora Vanessa Chacón en el máster, a Camilo García, a todos nuestros corresponsales y por supuesto a ustedes, la audiencia que nos sigue día a día. Excelente tema, Mi Corazón es Venezuela, un tema cantado por el gran gaitero amigo Neguito Borges y otros gaiteros más en este momento. Un tema que es hermosísimo y sobre todo hace recordar lo que somos nosotros, venezolanos de pura cepa. Bueno, ya con las noticias que están impactando en toda Venezuela, pero hoy lo tengo que hablar muy claro, conciso y transparente. Caiga quien caiga, duélale a quien le duela. En el tema, desde ayer, les están entregando, por supuesto, fraccionadas las migajas, las brusas a los trabajadores de PDVSA, a los jubilados y pensionados. Pero ¿saben lo que me da dolor, lástima en este caso? Es que cuando ya ellos recojan sus 4 lochas hasta el mes de enero, van a salir unos que otros, bueno, peor es nada. Se acostumbraron desde el 2009 a las migajas que les da el gobierno y por supuesto la estatal petrolera. Esto da mucho que pensar, ya que estas personas trabajaron entre 20, 25, 30 y 35 años porque el gobierno en ese entonces de Hugo Chávez Frías los acogió como subcontratados o contratados, oportunidades que no perdieron, pero creyeron mucho, por supuesto, en el tema económico. Hoy día ellos reciben unas migajas económicas, sobre todo en el tema de salud, el tema de transporte que se lo quitaron, y por supuesto les dan una bolsa, y tengo que decirlo de esta manera, una bolsa miserable, totalmente en el campo de la alimentación, ya que simplemente es una bolsa de 15 kilos y los productos no les llegan ni siquiera a la semana. Esto es el acontecer diario de los jubilados pensionados de la extinta PDVSA, es la gran realidad. Bueno, nos vamos con el primer video, que es con la diputada Rosa Petín, de la Asamblea Nacional Legítima, donde ella indica, la migración continúa galopante, generando la fuga del personal docente, el personal administrativo, obrero, que ha emigrado a otro país y a las calles de Venezuela a buscar, por supuesto, el sustento diario. Buenos días a la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional, buenos días a los colegas diputados, muy buenos días a los medios de comunicación que la mañana de hoy nos acompañan. Hoy, 27 de septiembre, a escaso día del inicio escolar en Venezuela, muchas cosas preocupantes, porque seguimos en los mismos. Seguimos preocupados porque la educación no avanza, no hay calidad de la misma. ¿Y por qué no hay calidad de la misma? Porque existen muchos factores que han contribuido a ella. Primero, la falta de políticas y la voluntad de hacer educación de calidad en nuestro país. Tercero, se le ha sumado las infraestructuras en decadencia, en ruinas en todo el territorio nacional. Otro factor importante, el salario de los docentes. El salario de los docentes que no alcanza ni para comprarse 2 panes canillas. Tercero, la migración que continúa galopante y muchos de ellos de hace 4 años para acá ha sido el personal docente, ha sido el personal administrativo, ha sido el personal obrero que ha emigrado a otro país, pero también han emigrado a las calles de Venezuela a buscar el sustento diario con una mesa o inventándosela cada día para ver cómo llevan ese sustento o mejoran su calidad de vida. Por una parte, también está, o se le ha sumado lo que es la ONAPRE. La ONAPRE ha sido el verdugo los últimos tiempos y este último año del salario del venezolano y especialmente del docente. El docente ha tenido que luchar contra este monstruo, demandas van, demandas vienen, pero todavía no hay una respuesta. No hay, pero son propios del régimen, pues. Hacernos cansar y que nos cansemos y nos acostumbremos de que eso es así,
y es lo que ellos digan. Y es lo que no podemos permitir. Porque en la educación tú tienes que educar el espíritu. La educación educa el alma para el mañana, mejora la calidad de vida de todos. Es por ello que hoy en esta Asamblea Nacional, nosotros como diputados no debemos abandonar esa lucha, porque es el futuro de Venezuela, es el futuro de la democracia en Venezuela. Si la educación muere, se muere todo, morimos todo. Simón Bolívar decía que un ser sin un estudio es un ser incompleto. Bueno, nos tienen mutilados por todos lados. Entonces, nuestro deber como ciudadanos, nuestro deber como diputados, como funcionarios públicos, como ciudadanos normal, común, corriente, como docente, como el rol que te toque desempeñar, defender la educación y luchar para que esa democracia llegue lo más pronto posible y podamos tener una educación de calidad. Porque en Venezuela, desde 1881, cuando se decretó la educación gratuita con Guzmán Blanco, han existido 61 ministros y desde el régimen para acá, desde 1999, han pasado 10 ministros a calentar la silla, porque la educación va en decadencia. Entonces, los animo, los invito a seguir luchando. No desmayemos, no nos acostumbremos, porque Venezuela confía en nosotros. Buenos días. Bueno, lo que está diciendo la profesora y diputada Rosa Petit es una gran realidad. Esto ha venido pasando no de hace 4 años. Hay muchos docentes, profesores universitarios y por supuesto de diferentes actividades escolares se han ido del país. Muchos han montado, como lo dijo ella, tarantines, tiendas y algo más para subsistir, ya que el sueldo, el salario de un maestro, de un docente, es inalcanzable para comprar cualquier cosa. Y yo lo digo porque mi padre fue educador por más de 45 años. Mi padre fue fundador de diferentes colegios muy reconocidos en el país. Y hoy día mi papá lo único que cumple simplemente es con una pensión del Seguro Social. Como él son cantidades. Grave situación de lo que está pasando actualmente en las riberas, y hay que decirlo, en las fronteras del estado Lara con las fuertes lluvias, pero por supuesto también en el estado Falcón. Y el otro punto es la gravedad que hay entre esos dos estados con el servicio eléctrico de Corpolec. No les dan las respuestas adecuadas para ello, ya que si no tienen la manera con qué pagarle, es decir, les piden una vacuna. Son varias comunidades que desde hace más de 24 horas están sin el servicio eléctrico, tanto en Falcón como en el estado Lara. Esto es grave. ¿Qué dirá el superministro eléctrico, el general Reverol, que es puro buchipluma? Absolutamente no dice nada, ni se promulga para decirle algo a los larenses o a los falconianos en este punto. Bueno, nos vamos con otro video muy interesante, muy importante y sobre todo para que lo vean qué es lo que está sucediendo. Métodos de tortura en Venezuela. Entre las torturas o tratos crueles aplicados estarían golpizas, aislamiento forzado, negación de alimentos, agua o atención médica, esposamiento por largos periodos de tiempo, descargas eléctricas o amenazas sobre ello, golpes excesivos hasta romper costillas, simulaciones de ejecución, cortes en plantas de pies, ahogamientos simulados, la llamada tortura blanca, colgamientos, asfixia facial con capuchas o carpetas amarradas con cintas plásticas, entre otros métodos. Insólito ver esta situación dentro de lo que es el tema de torturas en Venezuela y sobre todo en la capital Caracas, en donde varias casas del este de Caracas, las casas donde lo decían en ese tiempo los burdapanas, es decir, los frikis de la capital, hoy día se las han confiscado, se las han expropiado y son simplemente casas de tortura. Entre eso están los caribeños y los cubanos, que por fin se les ha descubierto el yoyo, la realidad de esta situación. Esto es crítico. Y por supuesto también la situación que hay en Valencia, en el lago de Valencia, que se está desbordando por la ladera del suroeste. Muchas son las afectaciones que están en este momento, las orillas y sobre todo para las primeras urbanizaciones en vía a la dirección de la Isla del Burro. Es decir, que no hay una limpieza dentro de los caudales, dentro del lago de Valencia. Esto no ha sido fácil, ya que son más de 10 años, una década, en que los carabobeños, los valencianos,
y las comunidades aledañas a las riberas del lago están padeciendo esta grave crisis. Pero el gobierno, chito, como decía Juan Vicente Gómez, no dice y no hace nada. Pero vamos a un tema con este video sobre las lluvias, los torrenciales aguaceros desde las 2 de la mañana en Barquisimeto, en el estado Lara. Bueno, fuertes aguaceros lo vieron en la ciudad capital de la música, en el estado Lara. Bastante lamentable ver esta realidad, pero también están anegados por los fuertes aguaceros por la onda tropical. Ahora me imagino cómo estarán esas zonas aledañas que van hacia la calle Venezuela, ya que es en el centro de la ciudad larense. Ahora la pregunta es, el gobernador muy cerca de ahí, ¿qué dirá? Porque hasta el momento no ha dicho nada, solamente ha salido los bomberos de Barquisimeto y por supuesto los del estado Lara. No es la única vez que ha venido pasando. Me imagino la situación hacia la carretera nacional que va a Tintorero y a Quibor y por supuesto a Cabudare, bastante fuerte. También seguimos con la misma situación real de lo que ha venido sucediendo por la parte suroeste de la entrada hacia la Alcabala que va a la Jacinto Lara. También están anegados, solamente están pasando los camiones de 6, 8 y 10 ejes por la altura, pero los carros particulares, motos, bicicletas, están anclados actualmente por el nivel alto de los riachuelos y arroyos que van de la circunferencia hacia la zona limítrofe entre el estado Trujillo y el estado Lara. Esperemos que las cosas cambien en el transcurso del día, pero también estamos muy preocupados, sobre todo por la situación que se prevé, según el INAMEX, en el estado Zulia, Maracaibo y las adyacencias de la costa Caribe, que sería la Guajira venezolana, y por supuesto las costas de Falcón, es decir, que vienen aguaceros hoy en el transcurso del día. Bueno, también nos vamos ya a esta hora con el dirigente Carlos Ocariz, donde señala que los venezolanos merecen servicios públicos de calidad óptimos. Aquí en Petare, donde estamos, un litro de agua cuesta mucho más que en Singapur. Los servicios públicos en Venezuela están destruidos, colapsados. El agua, la luz, el gas, el internet, nada funciona porque no hay agua por la tubería y hay que comprar en la calle. Porque es un Estado que no sirve, porque no le interesa que el pueblo sufra. Nuestra propuesta muy concreta, sin complejo, pero por supuesto para mejorar la calidad de los servicios, es la incorporación de la empresa privada en la administración de los servicios públicos sin complejo, con tarifas razonables y bajo licitaciones transparentes. Bueno, bastante fuerte lo que le está indicando los servicios públicos. Es una carencia total. Alan, quisiera, y a la audiencia sobre todo, hacer un reclamo que están comentándome los usuarios a diario de los registros civiles o registros principales en las capitales de los estados Zulia, Táchira, Guárico, Falcón y la Gran Caracas. Una copia certificada ya está sobrepasando los $5 en efectivo. Si la necesitas habilitar, te piden 10. Simplemente es una copia certificada, es decir, le colocan el sello húmedo y punto. De paso, más nada. Esto está ocurriendo en todas las ciudades, al igual que en la injerencia de las registradurías civiles de diferentes municipios y estados del país. Ya son $3 simplemente por una partida de nacimiento. Es decir, sencillamente la voy a explicar. Usted llega a la recepción de la jefatura civil
o del registro civil actual, pide una copia, le sacan una fotocopia, le ponen el sello, usted se baja de la mula, brinca como el gallo y automáticamente tiene que pagar $3 por partida. A diario, según los usuarios de diferentes jefaturas civiles del país, más o menos están llegando por números y les dan 50 a 60 números. Saquen la cuenta, porque eso no llega a las arcas del Tesoro Nacional, eso llega a las arcas de los bolsillos de jean, de caqui o la falda de las funcionarias públicas que de paso no entregan los recaudos económicos. Pero cuando un personaje de alto nivel les llega, les cobran sobre los $10. Imagínense ustedes a una persona, una madre de familia que tenga 4 o 5 hijos. Son $15 que se los está quitando de la boca, sencillamente para pagarle deshonestamente a estos funcionarios que se están prestando, por supuesto, para esta crisis que están pasando todos los venezolanos. Y esto no solamente es en Maracaibo, en Caracas, en diferentes, no, esto es hasta en diferentes caseríos, porque en los caseríos peor les dicen, paguen y vengan mañana. La persona va, cuando llega le dice, tiene que esperar una semana. Se lo han dicho descaradamente. Lo mismo está ocurriendo con la emisión de la cédula por primera vez en diferentes ciudades, pero hablemos de Sabaneta, el Saime de Sabaneta en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Les hacen dar las colas y estas personas tienen que pagar por cada emisión de la cédula entre 10 y $15, cuando el servicio totalmente es gratuito. Vuelvo y repito, cuando son 2, 3, 4 hijos de 8, 9, 10, 11 años, las van a sacar por primera vez por los gastos del transporte público. Esto sigue dando que pensar, sigue dando que ver. ¿Dónde está la lealtad de estos funcionarios? Son totalmente inoperantes y por supuesto están pensando en el billetico, en lo que les va a quedar, por supuesto, en el bolsillo. Esto pasa día a día. Ahora, también en otros ministerios donde vas a pedir un permiso ante el INTI, que no sé si eso funciona todavía, el extinto IAN, el Instituto Agrario Nacional de Venezuela, que sí funcionaba en todos los aspectos. ¿Qué ha venido sucediendo con el INTI? El INTI te cobra por cualquier situación predial agrícola, de cualquier estigma, sea agrícola, ganadera, bovino, porcino, caballar, lanar, y si es de agricultura, mucho más, porque te cobran por cada folio X cantidad, pero en dólares. Y aparte de eso, lo más triste, lo más fuerte es que te envían a diferentes sectores o diferentes ciudades o requerimientos dentro de los factores. No sabemos si hasta el momento todavía existe el Ministerio de Agricultura y Cría, que en el otrora era quien daba todos los documentos y la situación real de cómo estaba el predio, si debía, no debía, cuál era la situación, las coordenadas UPM, o sencillamente les indicaba cómo estaba la finca, la granja o el predio en el momento legalizado, debía algún dinero o algo. No, ahora sencillamente te solicitan alguno que u otro papel, te envían con un protocolo que es peor aún para diferentes sectores o diferentes oficinas donde tienes que levantar desde un plano o certificarlo, cosa que no se hacía antes porque el ministerio, tanto el IAN, certificaban los planos topográficos, que era la legalidad en el momento. Muchos de estos campesinos que el cacareado gobierno manda decir que los va a apoyar, les va a dar esto, les va a dar maquinaria, les va a dar de todo hasta semillas, lo único que están llevando es palo parejo. Además de palo parejo, están llevando sobre todo humillaciones, porque muchos de estos predios simplemente ellos han sido pisatarios por más de 20, 30 años. Si en la Cuarta República no se lo pudieron arreglar, mucho menos en esta Quinta República, que lo que ha hecho es burlarse de ellos en todos los aspectos. Y la gran mayoría no tiene la manera o económica de pagar un jurisconsulto, un abogado, para canalizar los documentos ante el Instituto Nacional Agrario o el INTE, el Instituto de los Territorios Agrarios actuales que creó el gobierno de Hugo Chávez Frías, pero con la llegada del gobierno al régimen de Nicolás Maduro, están muy mal parados en todos los aspectos, porque la gran mayoría no está preparado para realizar algún documento o algún estatus dentro de los factores de las tierras. Es decir, que esto sigue dando mucho que hablar, mucho que pensar y por supuesto la gente tiene temor porque les están quitando los predios en muchas maneras, al igual que en los sectores urbanos de diferentes ciudades, les están expropiando la casa conjuntamente con las VC. Y esto
ya lo verán de un momento a otro qué es lo que está pasando. Bueno, a esta hora vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, ya a esta hora entramos con este hermoso y sabroso son, un son caribeño llamado El Carpintero, eh, localizado, cantado por Andrés Cepeda. Y por supuesto seguimos con las noticias desde Venezuela. Ya empezó el gran oleaje en el municipio Barar del estado Zulia. Son pueblos palafíticos donde están actualmente muy asustados porque no es la primera vez que ellos en ese punto se les están desbaratando esos palafitos que, por cierto, ni el gobierno del municipio de allá, que es Tiahuana, se ha procurado en la costa oriental del lago de ayudarlos en algo. Son más de una década que están desasistidos. Es un pueblo de pescadores por mucha tradición, muy cerca de la antigua refinería primaria que tuvo Venezuela en San Timoteo y San Lorenzo. Hoy totalmente destruido, abandonado, no hay escuelas, no hay dispensarios, tienen que ir un recorrido de más de 30 kilómetros para poder salir de esa hermosa zona turística que fue en el otrora en el estado Zulia. Bueno, también seguimos con las noticias y por supuesto las quejas que están en el metro de Caracas, la Gran Caracas. Ya muchas de las estaciones, desde La Bonanza, desde diferentes sectores, de allá La Hollada, están oscuras. Sencillamente, ni siquiera les colocan un bombillo o luces de emergencia a las escaleras de la entrada o salida de las vertientes para poder tomar el metro de Caracas. Una obra que fue en su momento cumbre, uno de los mejores metros de toda Latinoamérica, considerado el quinto a nivel mundial. Hoy está sobre el número 55, pero de lo más malo. Y el gobierno poco le importa. Ya en los talleres y patios de refacción están acumulados cantidades de vagones que ya hoy día son chatarra. Qué lamentable de ver, saber y escuchar y tener esto en cuenta y a la audiencia del programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Estos son puntos que hay que tener. La capital ya no es lo mismo que antes. La Caracas de los 70 y de los 80, hoy es la Caracas del siglo XXI, que por cierto, la han seguido destruyendo al gusto de ellos. Bueno, y a esta hora nos vamos con un video muy importante. Asegura la diputada Mildred Carrero que el 80% de los estudiantes venezolanos van a pie a los centros educativos porque desapareció, por supuesto, el transporte público escolar. 53% de estos caminan entre más de 200 metros y 1 kilómetro a sus casas, y el 28% no asisten por la falta de alimentación escolar. Muy buenos días. Ciudadanos colegas diputados de la Asamblea Nacional Legítima, reconocida por la Unión Interparlamentaria, ciudadanos de los medios de comunicación. Como garantes de la Constitución venezolana, como lo establece la norma en defensa de los derechos humanos, hoy trataremos un tema de suma importancia como lo es la educación. En innumerables ocasiones hemos declarado desde esta tribuna la emergencia humanitaria compleja de la educación. Incluso hicimos referencia a la catástrofe del sistema educativo en Venezuela. El debate de hoy se refiere al deterioro del sistema educativo venezolano debido al fracaso de las perversas políticas públicas implementadas por Nicolás Maduro. Según estudios realizados por la Universidad Católica Andrés Bello, el sistema educativo se enfrenta a causas innumerables para cumplir con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Según diagnóstico, señala que de 4 de 10 escuelas no cuentan con suficientes maestros. Los maestros deben reinventarse para poder impartir sus clases, para poder educar. Según Fe y Alegría, señala que la educación venezolana tiene años enfrentando grandes obstáculos, en particular la pulverización del salario docente, una de las graves problemáticas que ha contribuido con que exista un déficit de maestros de un 50%. Las escuelas públicas están trabajando a media máquina. Nos preguntamos cómo llegarán los docentes al inicio del año escolar 2022-2023. Los profesores están desmotivados, deprimidos, desmoralizados y sin condiciones laborales, al que solo le quedan su vocación. Otro de los factores impactantes a que se enfrenta la educación venezolana son sus estudiantes.
Según la asociación civil, la escuela señala cifras alarmantes sobre el escollo que viven los niños y jóvenes para instruirse. Señala que el 80% de los estudiantes van a pie a los centros educativos porque desapareció el transporte escolar. 53% de estos caminan entre más de 100 metros y 1 kilómetro a sus casas, a sus colegios y viceversa. Indica que el 28% de los alumnos dejan de asistir a la escuela por falta de alimentación escolar. Igualmente señalan estos estudios que hay una pérdida de 1.21 millón de estudiantes en el sistema educativo. Más de 1 millón de jóvenes no están estudiando por diversos motivos de fondo. Señaló que 8 de 10 estudiantes solo asisten 2 o 3 días a clases. De la educación privada, ¿qué se puede decir? Están impagables esos servicios. La situación actual del sistema educativo venezolano no es sostenible. No es justo que nuestros estudiantes, nuestros muchachos, no reciban educación de calidad. Esto se reduce a que el régimen de Nicolás Maduro viola flagrantemente la norma constitucional con relación al derecho humano de la educación. De la infraestructura escolar, son muchas las instituciones en ruina, ya que no se han ocupado en repararlas y mantener dichas infraestructuras. La crisis humanitaria compleja en que está sumergida toda Venezuela trae como consecuencia que nuestros niños escolares volverán a los centros educativos frágiles y débiles. Esto motivado a la situación psicosocioemocional de los menores, así lo señala Fe y Alegría. Esto es una brecha que presenta el sistema educativo en Venezuela. Solo pido que se acerquen a los centros educativos y observen por sus propios ojos cómo se encuentra la infraestructura de nuestras escuelas a que se enfrentan nuestros estudiantes. Es todo, ciudadano presidente. Qué lamentable lo que está indicando la diputada Mildred sobre el tema escolar. Ahora imagínense ustedes a los profesores que nos dieron clase a nosotros, que los conocimos en primaria, en secundaria, después en el área profesional. Lo mismo debe ocurrirle tanto a Vanessa Camilo y a Alan Peralta, que conocimos grandes profesores. Hoy día están totalmente desasistidos, cobrando una pírrica pensión, jubilación, cuando dieron el todo por las enseñanzas. Conozco muchos profesores en la ciudad de Maracaibo que tuvieron que irse del país, compañeros de clase y compañeros de labores de mi papá, como lo comenté, como su profesorado, hoy totalmente de más de 70, 75 y 80 años, y no tienen sino una simple pensión, que no les alcanza absolutamente ni siquiera para 4 días. Excelente tema con nuestra cantante Nancy Galpán, te equivocaste, es un tema bastante refrescante para esta hora. Bueno, y como siempre lo hacemos, comenzamos con una noticia en este bloque informativo de Siempre Venezuela Radio. Bueno, la misma situación les está ocurriendo y esta vez a las comunidades de la zona de Perijá, en Machique, la villa de Rosario, por supuesto, zona ganadera del Otrora, en donde se hizo la primera vez la cría de búfalo, el queso de moño, el queso especial que había en la zona. Una zona que actualmente sus alcaldes, que lo están haciendo muy bien, tanto Vidal Prieto como Elis Ramón Atencio, en esos dos municipios están las tierras más imponentes y productivas que tiene todo el país, que es en esa zona. Tienen los caminos bloqueados por los deslizamientos, las zonas de esos caminos están destruidos totalmente, sencillamente porque el gobierno nacional no les presta, no les facilita a ellos la maquinaria adecuada para poder transitar por la zona. Son muchos los agricultores que en este momento están padeciendo una crisis total, sobre todo para sacar los productos, tanto como la yuca, el maíz, y por supuesto el paso de ganado que ha venido destruyendo poco a poco entre potrero y crear nuevos caminos o veredas para poder ellos salir al mercado de las ciudades capitales de cada municipio, tanto en Machique de Perijá como en la villa de Rosario. Bueno, y ya a esta hora nos vamos con el diputado, un video
de Juan Pablo García, donde señala que el señor Nicolás Maduro Moros y otras autoridades de alto nivel que prestaron su apoyo, pero fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir a la disidencia. Señor presidente, colegas diputados, como diputado de este Parlamento y miembro de la fracción 16 de julio, queremos manifestar nuestro total respaldo al informe recientemente presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República de Venezuela, relacionados con la violación de derechos humanos desde el año 2014. Vale la pena recordar que el primer informe se publicó en septiembre del 2020 y dictaminó que se habían perpetrado crímenes de lesa humanidad por las protestas. El segundo se dio a conocer en el 2021, es decir, el año pasado, y se refirió a investigar el sistema de justicia, concluyendo que era una herramienta para garantizar la impunidad y la persecución. Este tercer informe se refiere a dos temas. Primero, los crímenes de lesa humanidad que han cometido los órganos de inteligencia del Estado, el SEBIN y DIGESIN. Y el segundo, a las violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero, en el Estado Bolívar. Este tercer informe describe no solamente la magnitud de estos actos aberrantes, sino la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y su entorno al decir en uno de sus párrafos lo siguiente, abro la comilla: la información recopilada para este informe y las investigaciones anteriores de la misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión, actuando solos dentro del SEBIN y la DIGESIN. Más bien, la misión ha llegado a la conclusión de que estas violaciones, que como se ha señalado constituyen crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del régimen para silenciar y desalentar y sofocar a la oposición al gobierno. Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel que le prestaron apoyo fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia. Con relación a lo que está ocurriendo en el Arco Minero, dicen: hay motivos razonables para creer que la República de Venezuela y funcionarios específicos detentan responsabilidad por las violaciones de derechos humanos. E incluso señalan que varios de los individuos presuntamente que han cometido estas violaciones a los derechos humanos no solamente siguen dentro de estos organismos de las Fuerzas Armadas, sino que fueron ascendidos este mismo año. Cierro la comilla. Este informe ha dicho lo que hemos venido denunciando los venezolanos dentro y fuera del país, que Nicolás Maduro y su entorno han cometido y continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad. Son criminales de lesa humanidad y por lo tanto tenemos que combatirlos, enfrentarlos hasta vencerlos. Por eso hoy más que nunca hago mías las palabras que recientemente manifestara la líder nacional María Corina Machado en relación al informe de la misión. Abro comillas: es difícil llamar las cosas por su nombre cuando se vive y se enfrenta a un Estado criminal. Y quienes pretenden hacer creer a la comunidad internacional que es factible una convivencia con criminales están condenando a Venezuela como Estado a su desaparición. Cierro la comilla. No tengo duda del que mencionado informe surtirá sus efectos legales ante la Corte Penal Internacional y estos criminales serán condenados por sus crímenes. Y ojalá este informe también, sumado a los dos anteriores, llame la atención de la comunidad internacional para que se deje la inercia, el letargo con respecto al régimen criminal que existe en Venezuela y se activen todos los mecanismos necesarios para expulsar a estos criminales de poder, evitando así más crímenes de lesa humanidad y cese el peligro y la inseguridad del continente. Las sanciones deben acentuarse aún más como estrategias de fuerza para acabar con la tiranía. Los venezolanos de bien dentro y fuera del territorio exigimos justicia, justicia, la verdadera, la de la dama ciega. ¡Viva Venezuela libre!
Gran realidad de lo que está versando el tema el diputado Juan Pablo García, una verdadera realidad. Esto está ocurriendo en el sur de Venezuela. Bueno, y a última hora, ya siendo las 11:11, los tres paticos, como lo decimos en Maracaibo, las lluvias también arrasarán ciertos sectores dentro de los municipios del departamento de La Guajira en Colombia, de Uribia, Manaure y por supuesto las aguas del Pilar, también con un acercamiento hacia la zona de Riohacha, es decir, que hay que tener una alerta, sobre todo en las playas, ya que tuvieron cierre de 9 playones en la capital del departamento de La Guajira. Bueno, y también hablando de lluvias torrenciales, vamos a Caracas para que veamos la situación real de lo que está sucediendo. Esta es la avenida principal de Macaracuay, frente al McDonald's. Se empezó levantando la calle de esta manera. Y ahí hay un hueco cuyo diámetro es toda la calle. A veces me pongo a pensar qué hará el alcalde metropolitano de la gran capital, Caracas, que si no lo hacen en la capital, que tienen toda la manera, la forma, donde está desde el Palacio Blanco, el Palacio de Miraflores, la alcaldía metropolitana, mucho menos lo harán en diferentes capitales del país, mucho menos a los municipios. Esa es la gran realidad de lo que estamos padeciendo los venezolanos en el país. Excelente tema a esta hora, te prometo, del cantante, el solista Fonseca. Bueno, nos vamos con dos noticias, como siempre lo hacemos, y conversamos sobre el tema de Venezuela. Aún todavía hay algunas requemores, sobre todo en el tema de los pescadores artesanales que hay en la costa oriental del lago de Maracaibo, también en Farcón y por supuesto en Puerto Cabello. ¿Cuál es la petición que ellos le hacen al gobierno nacional, a la gente de INAPESCA y por supuesto a los gremios de pescadores que están desasistidos en todos los aspectos? No tienen atarrayas, no tienen redes, no tienen motores, ya que los piratas, tanto en el lago de Maracaibo y como los piratas lacustres de la costa frente al Mar Caribe en Venezuela, les están haciendo mella, sencillamente los están atormentando, quitándoles, aparte de eso, la vacuna. Es insólito a la audiencia como unos malandros, porque eso no tiene otro nombre, maleantes, le tienen que quitar el sustento económico, el diario, a los pescadores para que puedan pescar en el Mar Caribe, que es de todos los venezolanos. Esto no puede seguir el gobierno, pero pienso que el ministro de la Defensa, los guardacostas, que hoy día aún recuerdo bastante cuando patrullaban las zonas lacustres de Venezuela, en aquellas lanchas torpederas llamadas Tiburón 1, Tiburón 2, Tiburón 3, y por supuesto las barracudas, que eran las que estaban en la ciudad de Maracaibo. Hoy día esas lanchas o están hundidas o ya las vendieron, por cierto, como chatarra. Pero el grave problema es que tienen que pagarle por cada bote o por cada peñero o curiara o lancha diario entre 25 y 30 dólares por lancha. Fuera de eso, les tienen que comprar a ellos el combustible. Señor ministro de la Defensa, ¿cuál es el trabajo de usted? No solamente es tomarse unos whisky de mayor de 18 años, ir a los festines y a la fiesta. Debe moverse a favor del pueblo venezolano. Ya la gente está mamada, está cansada, obstinada de esta grave situación, donde el gobierno venezolano poco le importa lo que le pase a sus congéneres. ¿Qué debe hacer? O tiene dos puntos, o renuncia o busca una persona con capacidad militar de defender la soberanía nacional, o corre o se encarama. Pero esta es la realidad de lo que están pasando actualmente los pescadores artesanales, los pescadores de los botecitos, de los pequeños peñeros, los que viven del día a día. Y aparte de eso, que le están cobrando vacunas. Esto es increíble, insólito, que esto pase solamente en Venezuela. Bueno, ya nos vamos junto a 20 Trujillo, con Henry Alviares, que llamó a los ciudadanos de bien, a la sociedad civil, a construir, por supuesto, una plataforma ciudadana que trascienda a los partidos políticos. Desde 20 Venezuela y aquí desde el Estado Trujillo queremos ratificar nuestra vocación democrática, pero además nuestro deseo de que se construya una gran fuerza unitaria, pero una unidad que trascienda a los partidos políticos, una unidad que se construya
desde la legitimidad de la gente, del ciudadano. Yo le digo a los factores políticos que no le teman al ciudadano, que hagamos un proceso de consulta nacional, un proceso donde el ciudadano pueda decidir qué liderazgo tiene que avanzar hacia el mayor deseo, que es poder transitar por el camino del éxito y la libertad. Ya hay muchos que han fracasado, nos toca a nosotros, a ese liderazgo genuino, que lo hay en los distintos entes y corporaciones de la vida nacional, que lo hay en los sindicatos, que lo hay en los gremios, que lo hay en los líderes vecinales, que están cansados de las cúpulas y de los cogollos, que efectivamente se expresen. Solo así podemos crear una gran fuerza y una gran plataforma que efectivamente pueda avanzar por un camino del éxito. Nosotros particularmente desde Gente Venezuela estamos dispuestos a medirnos y hacemos una gran convocatoria, un gran llamado para construir esa plataforma ciudadana. Entendimos que esta lucha no es una lucha estrictamente de partido, es una lucha que trasciende a los partidos políticos, porque al final, como dice María Corina Machado, es una lucha existencial, es una lucha por la libertad, es una lucha espiritual. También entendimos que efectivamente nosotros debemos trascender y lograr confluir la voluntad ciudadana para contener las pretensiones del régimen de seguir en el poder. Así que vamos a avanzar, vamos a medirnos, vamos a presentar una lucha que incluso trascienda el plano electoral. Plantearnos una lucha en todos los terrenos, en el ámbito internacional, seguir haciendo presión, porque sabemos lo que estamos enfrentando, y gracias a lo que pasó con la misión de la ONU, donde dice que es un sistema absolutamente criminal, pero también desde el plano interno, organizando a cada uno de los sectores de la vida nacional. Es el momento del ciudadano, vamos a trascender y vamos a triunfar para lograr la anhelada libertad patria. Este tema que está tocando la gente de Venta en el estado de Trujillo es interesante porque es una realidad. Últimamente he notado cómo ha crecido, por supuesto, la candidatura presidencial a María Corina Machado. Siempre lo he dicho, lo he sostenido, es la única que ha mantenido con pie de fuerza su verbo y, por supuesto, su análisis, que no lo ha cambiado en absoluto. Muchos la llaman ultraderecha, muchos le dicen que no va a lograr hacer nada, pero por lo menos se ha enfrentado a los principales y ha tenido los ovarios mucho mejor que muchos los del G4 y muchos opositores que dicen ser oposición en el país. Esto es lo del día a día. En las noticias venezolanas, por supuesto, también tenemos un tema que no podía faltar a este momento. Es el tema del maíz venezolano, donde lo están cobrando ya a $0.45. Es decir, que lo que han pedido que les aumenten sencillamente han sido 15 centavos de dólar. Ellos aspiraban al 0.50, pero el gobierno de Nicolás Maduro y, por supuesto, la antología de altos funcionarios le indicaron que eso era demasiado, pero sin mediar el grave problema que es el combustible, los altos precios en divisa de los repuestos agrícolas, que por cierto siempre han costado más del triple de lo común de los propuestos o de los carros particulares. Y esto trae y acarrea sobre todo una situación en empoderamiento que tienen, por supuesto, el agro venezolano en ese punto. Me imagino que las maquinarias para poder hacer los cortes de las mazorcas deben estar la gran mayoría paralizadas, al igual que el sorgo, que es un alimento fundamental para el ganado bovino, y me imagino que la ajonjolí ha desaparecido poco a poco. Estos son puntos que hay que irlos a aclarar, ponerles la lupa sobre todo a la situación agrícola en Venezuela, al igual que en Portuguesa, que fue la casa matriz del arroz. El arroz de Portuguesa era internacionalmente conocido en todo el mundo. Aún recuerdo las gandolas que salían por el puente sobre el lago y, por supuesto, a la frontera colombo-venezolana de la población de Maicao, cuando de Venezuela exportaban el arroz, y sobre todo un arroz que se creó para el país, que muchos lo recordarán por el sabor, el tamaño y la calidad. El famoso arroz canilla de los años 50, 60, 70. Hoy desaparecido, que fue un arroz creado en laboratorio para Venezuela. Hoy desaparecido, solamente queda en nuestros recuerdos, en la mente. Pero esto hay que volverlo a revivir. De tener los mejores productos de Latinoamérica, hoy estamos condenados a tener solamente productos de segunda, tercera y cuarta categoría
para todos los comensales del país. Y por supuesto, nos estamos escuchando hoy, hora Colombia, 4 de la tarde a 6 de la tarde, por Siempre Venezuela Radio. Feliz día para todos y buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.